Bien, ahora vamos a hablar un poco de manifestaciones dermatológicas de las enfermedades sistémicas. Vamos a hablar manifestaciones gastrointestinales, o perdón, enfermedades digestivas que se manifiestan en piel, algunas enfermedades tiroideas, la diabetes tiene manifestaciones cutáneas con bastante frecuencia. Hablando de las alteraciones cutáneas que se asocian a enfermedades del aparato gastrointestinal, vamos a hablar del síndrome de Gardner, ¿no? Que es una enfermedad que tiene un componente autosómico dominante y en la que vamos a encontrar pólipos adenomatosos que tienen tendencia a la malignización, ¿no? En la piel, ¿qué podemos encontrar en estos pacientes? ¿No? Vamos a encontrar gran cantidad de quistes epidermoides, podemos encontrar quistes sebáceos, fibromas, lipomas, osteomas, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros podemos sospechar que un paciente que tiene quistes epidermoides, o fibromas, o lipomas, o osteomas, pueda presentar un síndrome de Gardner, ¿no? Cuando existe cualquiera de estas lesiones, pero de forma generalizada, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un quiste epidermoide diseminado, o sea, gran cantidad de quistes epidermoides. Entonces, hay que buscar definitivamente trastornos gastrointestinales o que tenga lipomas diseminados, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes con pólipo adenomatoso no van a hacer manifestaciones intestinales, solamente pueden, nosotros por haciendo un examen clínico adecuado en la parte dermatológica podríamos orientarnos a esta enfermedad, ¿no? O el síndrome de Peutz-Jeghers, que es mucho más clásico, ¿no? En este caso, las máculas hiperpigmentadas, media lentiginosas en cavidad oral, ¿no? Y en manos, es típico del Peutz-Jeghers, ¿no? Que viene a ser una patología de origen autosómico dominante, en la que se van a encontrar pólipos amartomatosos que no tienen un componente maligno a diferencia del Gardner, y que, bueno, se asocian, como les digo nuevamente, ¿no? A estas máculas pigmentadas lentiginosas. Esto es más frecuente ver que el Gardner, ¿no? El Peutz-Jeghers. Miren estas lesiones lentiginosas en mucosa oral. Entonces, viendo esto nomás se podría hacer el diagnóstico, ¿no? De Peutz-Jeghers o pólipos amartomatosos. Habíamos hablado de la dermatitis herpetiforme y de la acrodermatitis enteropática al hablar de enfermedades ampollares, ¿no? La acrodermatitis enteropática corresponde a una patología que tiene también un componente hereditario y se relaciona con la mala absorción de zinc, ¿no? Un componente hereditario autosómico recesivo, ¿no? Y aparte de las manifestaciones gastrointestinales que se van a caracterizar obviamente por diarrea, irritabilidad, ¿no? Por déficit de zinc y alteración de la curva de crecimiento, vamos a encontrar en estos pacientes alopecia y onicodistrofia, y aparte de las típicas lesiones, ¿no? Que son polimorfas en manos y en plantas, ¿no? Puede haber pápulas, puede haber pústulas, puede haber descamación, pero en palmas y plantas. Al igual que la dermatitis herpetiforme, clínicamente estas dos patologías van a presentarse de manera similar, ¿no? Son lesiones multiformes, podemos encontrar cualquier tipo de lesión en palmas y plantas y en zonas periorificiales, ¿no? La diferencia está en que en la acrodermatitis enteropática, en primer lugar, vamos a encontrar lo más frecuente en niños, ¿no? De 6 meses a 18 meses de la presentación, aunque podemos encontrar también en pacientes en los que no hay una adecuada absorción de zinc, ¿no? Por ejemplo, en alcohólicos, en desnutridos crónicos, ¿no? En algunos pacientes que han sufrido resección total gástrica y parcial de tracto digestivo, intestino delgado, pueden presentar también acrodermatitis enteropática, pero en este caso tendríamos que ver el antecedente, ¿no? Pero si encontramos un niño, por ejemplo, con lesiones palmoplantares polimorfas, o sea, que tengan pústulas, placas, eritema, descamación, podríamos plantear acrodermatitis enteropática, ¿no? Claro, todo esto asociado a diarrea, irritabilidad y alteración de la curva de crecimiento. En la dermatitis herpetiforme, de igual manera, encontramos lesiones polimorfas, ¿no? De preferencia pústulas, vesículas en palmas, plantas y periorificiales, además de superficies extensoras, ¿no? En este caso va a haber les había hablado en la dermatitis herpetiforme, una alteración a nivel de la capa subepidérmica, ¿no? Hay una respuesta de la IgA
que hace que los anticuerpos ataquen esta inmunoglobulina. Por consiguiente hay un rompimiento de la unión dermoepidérmica, entonces se forma una vesícula, ¿ya? Está asociada a enfermedad celíaca. No se olviden que para diagnosticar dermatitis herpetiforme tenemos que pedir anticliadina y antiendomicio. Clínicamente, en dermatitis herpetiforme, a veces no encontramos diarrea, ¿no? Lo único que podemos encontrar de repente son lesiones en piel y prurito, las típicas lesiones pustulosas, vesiculares, en manos y periorificial. Entonces aquí nos va a ayudar antigliadina, antiendomicio y una biopsia de piel, ¿no? En la biopsia de piel vamos a encontrar el infiltrado inflamatorio subepidérmico con abundante neutrófilo. El diagnóstico de acrodermatitis enteropática es el dosaje de zinc, más la característica clínica que les he comentado. Es un niño con diarrea, con lesiones polimorfas en manos, en pies, con alteración de la curva de crecimiento. Hay que sospechar de acrodermatitis enteropática. Miren, ¿no? Palmas, estas lesiones polimorfas, eritema, descamación. Probablemente esto ya sea producto del rompimiento de las vesículas. Igualmente aquí ha habido ampollas, ¿no? Ya solamente se ve erosión en zona interglútea. Es un niño, hay que sospechar, y probablemente tenga diarrea, alteración de la curva de crecimiento, se tiene que sospechar de acrodermatitis enteropática. Su nombre lo dice, ¿no? Acrodermatitis enteropática. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa de igual manera están relacionados o tienen manifestaciones cutáneas bien marcadas, ¿no? En el caso de la enfermedad de Crohn es una lesión por contigüidad, ¿no? No se olviden que Crohn afecta a la terminación perianal. Entonces por contigüidad hacen úlceras perianales. En el caso de la colitis ulcerosa, las úlceras que producen en piel no necesariamente son perianales, pueden presentarse en cualquier otra parte del cuerpo, principalmente en región anterior de tibia, ¿ya? Es el caso del pioderma gangrenoso, ¿no? Pioderma gangrenoso podemos encontrar en un 15 a 25% de pacientes con colitis ulcerosa, ¿no? Entonces hay bastante relación de colitis ulcerosa con pioderma gangrenoso. Ahorita les voy a mostrar una foto del paciente con pioderma gangrenoso. Justo tenemos un paciente ahora en el hospital que tiene el diagnóstico. Paciente con acromegalia que vino por diarrea, deshidratado y una lesión, vino referido de Trujillo, y una lesión ulcerada, ¿no? En región anterior de tibia. Entonces pensaron que la diarrea había recibido clinda con cipro en el hospital de Trujillo. Pensaron que se trataba de una pseudocolitis, colitis pseudomembranosa. Entonces se le dio AMPI con sulbactam, no remitía, ¿no? Entonces nos interconsultaron por la lesión de tibia, entonces se le pidió retirar antibióticos y hacer su colonoscopia. El resultado, colitis ulcerosa. Entonces esa forma de diagnosticar es la que uno busca, ¿no? En dermatología. Entonces, aparte del pioderma gangrenoso, que es característico en colitis ulcerosa, en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa podemos encontrar aftas orales, podemos encontrar dermatosis neutrofílicas, síndrome de Sweet también podemos encontrar en cualquiera de estas patologías. Dermatosis neutrofílica o síndrome de Sweet son más o menos equivalentes, refieren o describen lesiones subepidérmicas que tienen gran cantidad de neutrófilos, ¿ya? En el caso del síndrome de Sweet, asociado a fiebre y compromiso sistémico. En el caso de dermatosis neutrofílica, es una lesión que característicamente tiene una ampolla subepidérmica con gran infiltración de neutrófilos. Ya, eritema nodoso vamos a hablar más adelante. Aftas orales también, aftas muy extensas en mucosa oral, hay que sospechar de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Cuando uno hace la biopsia del pioderma gangrenoso o de la lesión perianal de la enfermedad de Crohn en piel y compara con la biopsia que se le hace en el tracto gastrointestinal, encuentra el mismo infiltrado granulomatoso. Este es pioderma gangrenoso, fíjense. Es una úlcera de bordes delimitados, violáceos, que tienen una capa fibrinosa, ¿no? Este es un paciente con pioderma gangrenoso y que presentaba colitis ulcerativa,
¿no? El tiempo de evolución es importante, ¿no? Porque cualquiera podría pensar que esta es una úlcera de éstasis, ¿no? Paciente con insuficiencia venosa que ha hecho una úlcera de éstasis, o que simplemente sea una úlcera de origen infeccioso, ¿no? El antecedente es muy importante, ¿no? El pioderma gangrenoso va a evolucionar rápidamente, tórpidamente, presenta dolor, ¿no? Y está asociado a manifestaciones intestinales, ¿eh? Si es que se asocia a colitis ulcerativa, por ejemplo. Esta es una lesión de un paciente con síndrome de Swino típica. Esta es una foto del libro, ¿no? Una típica lesión circunscrita de bordes elevados con centro deprimido. Se le hizo la biopsia en este borde y se encuentra el infiltrado neutrofílico subepidérmico. Hay una enfermedad que se llama pseudosantoma elástico, ¿ya? Infrecuente. Sin embargo, hemos tenido un par de pacientes en el hospital. Se relaciona con hemorragias digestivas. Este pseudosantoma elástico se caracteriza por la calcificación y el actorexis de la capa epidérmica reticular, y también esta calcificación y el actorexis se ve en la fibra elástica del vaso de mediano calibre. Es por eso que se puede manifestar como hemorragias digestivas, ¿no? Miren, clínicamente el paciente con pseudosantoma elástico, pseudosantoma dice porque ustedes al observar estos pliegues pareciera que por debajo de la piel se encuentran cúmulos de grasa, ¿no? Por eso dice pseudosantoma. En realidad no son cúmulos de grasa, sino son calcificaciones, ¿no? En capa dérmica reticular, o sea, dermis profunda. Esta es la histopatología de esta paciente. Miren, la dermis normal, dermis papilar normal, y en la dermis reticular o dermis profunda encontramos calcificación. Este infiltrado basófilo vienen a ser depósitos de calcio. Esta paciente, por ejemplo, vino por estas lesiones de dermatología. La característica de esos pseudosantomas son estas lesiones en pliegue. Aparte de estas lesiones en pliegue, estos pacientes hacen estrías angioides, o sea, hacen manifestaciones vasculares por la elactorexis y el daño a nivel de las fibras elásticas, no solamente del tejido dérmico, sino también de las fibras elásticas de los vasos. Esa es una paciente que hemos tenido también con pseudosantoma elástico. Está de más mencionar, ¿no? No está de más mencionar manifestaciones cutáneas asociadas a nefropatías, ¿no? La manifestación dermatológica más frecuente de la insuficiencia renal crónica viene a ser el prurito. También hay una enfermedad muy rara, muy rara, que se llama fibrosis sistémica nefrogénica, que va a afectar a pacientes que reciben hemodiálisis, ¿no? Es una patología muy rara, yo personalmente nunca lo he visto. Describen lesiones escleridiformes, o sea, empastamiento de la piel, endurecimiento de la piel, principalmente de extremidades superiores, ¿ya? Y como antecedente se tiene un paciente con insuficiencia renal que está en hemodiálisis. Se hace así el diagnóstico. También se llama esclerodermia fibrosante nefrogénica. Enfermedades suprarrenales también puede presentar el síndrome de Cushing, típico en un paciente con Cushing, las estrías, la fragilidad cutánea, puede haber púrpura, ¿no? Por disminución de la capa dérmica, se hace una capa dérmica más suave, hay un enlentecimiento de la curación de heridas. En el caso de un síndrome de Cushing iatrogénico vamos a encontrar el acné esteroidal. Les había mostrado una imagen en un paciente con acné. El acné por esteroides, en caso de pacientes con Cushing iatrogénico, se caracteriza por comedones en toda la cara, ¿no? Ahí no encontramos por lo general pústulas, son solamente comedones. Entonces tiene como antecedente nada más haber consumido corticoides. El hirsutismo también, el síndrome de Cushing. En el Addison, que es una causa de hiperpigmentación difusa, vamos a encontrar una típica hiperpigmentación, ¿no? En palmas, y muchas veces se generaliza esta hiperpigmentación. Aparte, claro, de presentar en el caso de los pacientes con enfermedad de Addison bastante sudoración, ¿no? En la diabetes tiene también muchas manifestaciones cutáneas. Por lo general es raro hacer un diagnóstico de diabetes a partir de una lesión de piel, ¿no? Primero, generalmente estos pacientes van a presentar las manifestaciones típicas de la diabetes y posteriormente hacen complicaciones en piel.
o en algunos casos podríamos, ¿no?, hablar de un síndrome de resistencia a la insulina cuando obtenemos pacientes con acantosis nigricans, ¿no? Habíamos visto que la acantosis nigricans viene a ser una placa pigmentada que respeta pliegues. Hay una enfermedad que se llama necrobiosis lipoídica, diabetocorum, ¿no? Les voy a montar una foto, hemos tenido un paciente. Miren, este es un paciente con necrobiosis lipoídica. La lesión típica inicial es una lesión elevada en placa de bordes más elevados con centro deprimido y eritema hematoviolacea, ¿no? Esta lesión, si es que no se trata, progresa a una úlcera, ¿ya? Esta ulceración se produce por el daño que es necrobiosis, es un término que describe la ruptura de las fibras de colágeno. Entonces, la progresión de esta placa a una úlcera es por daño del colágeno. El pseudosantoma elástico, ¿no? Típico, una placa pigmentada, respetando los pliegues. No siempre se ve en pacientes con diabetes, ¿no? En el caso de los pacientes con hipotiroidismo, por ejemplo, aquí sí muchas veces hemos hecho el diagnóstico de hipotiroidismo a partir de lesiones cutáneas, ¿no? Pacientes hipotiroideos por general vienen por resequedad de piel, por alopecia difusa también. Es muy frecuente encontrar cerosis y alopecia difusa en pacientes hipotiroideos. Entonces, en nuestro protocolo de atención, por ejemplo, de pacientes con alopecia difusa, está la medición de TSH y T4, ¿no? Igual cuando es una persona muy joven y tiene mucha sequedad de piel, ¿no?, es necesario pedir su dosaje de hormona de TSH y de T4. En el hipertiroidismo vamos a encontrar el flashing facial, claro, eritema palmar, el mixedema pretibial típico, que no es solamente patrimonio, ojo, del hipertiroidismo, ¿no? Mixedema pretibial también podemos encontrar en hipotiroidismo. Pero existe, miren, por ejemplo es el caso de un mixedema pretibial en un paciente hipotiroideo. Noten, ¿no?, la piel seca, descamada, ¿no? Hay un edema marcado. En el caso de un paciente hipotiroideo, lógicamente. En contraste, miren, encontramos un mixedema pretibial en un paciente hipertiroideo, ¿no? La piel es más brillosa, lustrosa, y obviamente es una persona adelgazada, ¿no?, a diferencia de un paciente hipotiroideo. Hay algunas enfermedades del sistema nervioso central que tienen típicas manifestaciones en piel, ¿no? Por ejemplo, la neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, que es una patología autosómica dominante, ¿no?, que presenta, como ustedes saben, las manchas de café con leche, ¿no?, típicas, presentes desde el nacimiento, es la característica, ¿ya? Por lo general, estos pacientes van a tener más de 10 manchas café con leche en tórax. Ya, esa es la característica, porque normalmente hay pacientes que tienen sus manchas de café con leche porque no necesariamente van a tener neurofibromatosis, ¿no? Entonces el número es lo que nos va a orientar. Y aparte, a nivel oftálmico, los nódulos del iris son casi patognomónicos, ¿no?, de von Recklinghausen. Otra patología del sistema nervioso central que tiene una manifestación cutánea típica es la de esclerosis tuberosa, ¿no?, con sus angiofibromas faciales, ¿no?, las máculas hipomelanóticas lanceoladas o en hojas de fresno, y los fibromas periunguales o tumores de Koenig. Hemos tenido, miren, acá una paciente justo así, ella también igual del libro, ¿no? Miren sus angiofibromas faciales, no se ve mucho la placa en frente, pero que sí presentaba, miren, la típica hipopigmentación en hoja de fresno, ¿no?, y el tumor de Koenig o tumor periungual. Todas estas fotos son de esta paciente. Entonces, típico. El síndrome de Sturz-Weber, ¿no?, que conocen ustedes, típica la presentación de la mancha en vino porto, unilateral en el territorio de la rama oftálmica del trimgemi, ¿no? Desde el nacimiento se presenta esta mancha vino porto. Es una manifestación cutánea del síndrome de Sturz-Weber. Vamos a hablar también un poco de manifestaciones cutáneas en lupus eritematoso,
en dermatomiositis, polimiositis, ¿no? Y esclerodermia. Aquí sí es muy frecuente. En dermatologías muchas veces se diagnostican estas patologías. No olvidemos el lupus, bastante prevalente en nuestro país. Vemos con bastante frecuencia pacientes lúpicas, tanto de sexo femenino, también varones lúpicos. Y uno de los criterios para diagnóstico pues es las manifestaciones cutáneas, ¿no? El rash malar típico, el rash malar corresponde a un eritema que no respeta pliegues, ¿no? A nivel malar, nariz. El rash discoide, que viene a ser una placa eritematosa. La fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis no erosiva, la serositis son otros criterios para diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, se hablaba de 11 criterios de ARA, ¿no? Para lupus eritematoso sistémico. Hoy en día se manejan 8 criterios, ¿no? Según SLEDAI. Entonces, más o menos es semejante. Pero hablando de las manifestaciones cutáneas, se ha asociado en estos nuevos criterios el rash malar, el rash discoide, la fotosensibilidad y las úlceras orales en un solo criterio cutáneo, ¿ya? Y las vasculitis en piel o en cualquier otra parte del cuerpo entran como un criterio aparte, ¿ya? En cambio acá se habla, ¿no? Miren, por separado, rash malar, rash discoide, fotosensibilidad como criterios distintos. Pero ahora el SLEDAI habla de manifestaciones cutáneas en un solo grupo, ¿ya? Miren, úlceras orales en paciente lúpica. Es una obligación del médico pedir toda paciente que tiene úlcera oral recidivante, tras más de 3 episodios por año, hay que pedir su anticuerpo antinuclear, ¿ya? Otra manifestación cutánea de un paciente con lupus es la alopecia difusa también, ¿ya? Pacientes con alopecia difusa, fotosensibilidad, rash malar, es necesario pedirle sus anticuerpos antinucleares. Otras manifestaciones del lupus eritematoso sistémico comprenden la vasculitis, el lívido reticulares, el fenómeno de Raynaud, el lupus ampollar, que es una forma de lupus cutáneo, y la alopecia, ¿no? La vasculitis, histopatológicamente, está descrita como la presencia de fibrina por daño de linfocitos en la pared del vaso, ¿ya? Porque muchas veces encontramos en la histopatología linfocitos alrededor del vaso sanguíneo. Eso no necesariamente describe vasculitis. Para que digamos que hay vasculitis, además de estos linfocitos alrededor del vaso, debemos encontrar fibrina, o sea, daño del vaso. Miren, esta es una vasculitis. Ven este eritema marcado, entonces aquí hay daño de vasos. Una paciente lúpica también. Lívidos reticulares, no puedo conseguirles una foto mejor. Generalmente lívidos reticulares en extremidades inferiores. Este sí es un caso muy bonito de una paciente lúpica, pero que desarrolló lupus ampollar. Entonces, ¿cuál es la característica de la manifestación cutánea del lupus? Por lo general es en zonas fotoexpuestas. Miren, fíjense cómo hace una V, ¿no? En el escote. Esta es una ampolla, esta es otra ampolla. Vemos también la ampolla, mira, periocular en cara en zonas fotoexpuestas. Entonces, esta paciente, por ejemplo, había sido diagnosticada por histopatología en otro hospital como un pemfigoide, ¿no? Se le hizo inmunofluorescencia. No se olviden, eso también es importante que lo sepan. La prueba de elección diagnóstica para enfermedades ampollares es la inmunofluorescencia directa o indirecta, ¿ya? Pénfigo, vulgar, pemfigoide, lupus ampollar, inmunofluorescencia. Se le tiene que hacer inmunofluorescencia. Por inmunofluorescencia se determinó que esta paciente tenía lupus ampollar. La dermatomiositis es una patología que va a afectar, aparte de músculo, piel, ¿no? Se habla que hay una relación en pacientes que tienen el complejo de histocompatibilidad HLA-B8 y DR3. Se ha asociado a la dermatomiositis algunos virus, ¿no? El Coxsackie, algunos protozoos, la influenza A, la hepatitis. También se habla de un componente inmunológico. Puede haber varias formas de dermatomiositis, no tienen que conocerlas todas.
Hay una polimiositis primaria. La polimiositis primaria no tiene componente dermatológico. Dermatomiositis primaria, polimiositis más dermatomiositis. En general, una clasificación que no les va a servir de mucho. Lo que tenemos que conocer en el tema de dermatología son las manifestaciones cutáneas que son típicas de esta enfermedad. Por ejemplo, nuevamente en dermatomiositis, pápulas de Gottron. Son casi patognomónicas de la dermatomiositis. Son aquellas lesiones elevadas, eritematoviolaces, que se encuentran principalmente en articulación interfalángica proximal y metacarpofalángica. ¿Ya? Otra lesión típica de la dermatomiositis es el rash en el heliótropo, ¿no? Que viene a ser una lesión rojo-violácea en área periorbitaria, que se acompaña de edema en muchas ocasiones. Puede haber telangiectasias periunguales, puede haber un eritema macular rojo violáceo en chal. Eso también es un signo que a veces preguntan, ¿no?, en dermatomiositis, ¿no? Lo presenta como caso clínico, ¿no? Paciente, mujer, joven, que presenta lesiones elevadas, violáceas en metacarpofalángica y que además presenta eritema macular rojo violáceo en chal, o sea, en cuello. El diagnóstico más probable es, entonces le ponen como alternativa dermatomiositis. Miren, las pápulas de Gottron vienen a ser estas que estoy señalando con el cursor, ¿no? Miren esa placa. En realidad, esta placa es una placa que está formada por varias pápulas, ¿no?, violáceas en articulación metacarpofalángica. El eritema en el heliótropo, este es un eritema pues cantado, ¿no? Pero hay otros eritemas que son más tenues, ¿no? Y a veces solamente presentan edema perioral. Entonces siempre hay que sospechar de dermatomiositis. Este es el componente cutáneo, ¿no? Y el componente muscular clínicamente se va a manifestar con disminución de fuerza en cintura escapular y cintura pélvica, ¿no? Una disminución de fuerza progresiva. Además, una elevación de las enzimas musculares, ¿no? CPK se eleva, y a la electromiografía va a haber una afectación también electromiográfica, ¿no?, muscular. En dermatomiositis vamos a ver cambios poiquilodérmicos, calcinosis cutis también es muy frecuente. A veces el paciente, este es un estadio ya terminal, ¿eh? Cuando uno ve un paciente de esas características, obviamente pues tiene que hacer el diagnóstico de dermatomiositis, ¿no? Pero muchas veces hay lesiones, hay manifestaciones previas a las manifestaciones típicas, ¿no? Por ejemplo, la calcinosis cutis, ¿no?, o una afectación del cuero cabelludo, ¿no?, con una clínica semejante a la dermatitis seborreica. Entonces, en ellos hay que sospechar también. Miren, por ejemplo, este es un paciente, un joven, un muchachito, que tenía esta lesión, esta calcinosis cutis. Nosotros pensábamos que era un esteatocistoma, o sea, un tumor de grasa. Entonces se le retiró. Como toda lesión se lleva a patología, hicieron el estudio histopatológico y se encontró calcinosis cutis. Entonces inmediatamente a este paciente se le pidió sus anticuerpos antinucleares, se le hizo su CPK-MB y estaba debutando con una polimiositis, ¿no?, porque no tenía todavía compromiso dérmico. Entonces es importante conocer estos tips, ¿no? Por ejemplo, calcinosis cutis en pacientes con dermatomiositis o pacientes que vienen con poiquilodermia. Habíamos señalado poiquilodermia, viene a ser atrofia más telangiectasias, ¿no es cierto?, más hipocromía. Pueden también presentar dermatomiositis. Es bueno conocer esto, porque, como les repito, pápulas de Gottron y eritema en heliótropo, el diagnóstico es muy grosero, ¿no? Calcinosis cutis. Entonces, el diagnóstico principalmente está dado por 4 puntos, ¿no? La debilidad muscular proximal simétrica, biopsia muscular con evidencia de miopatía inflamatoria, elevación de enzimas musculares y hallazgos electromiográficos de la miopatía. Entonces existen, ¿no?, 4 criterios. Entonces, estos 4 criterios son para diagnosticar polimiositis. Si asociado a esto encontramos las manifestaciones cutáneas que he mencionado, ¿no?, pápulas de Gottron, eritema en heliótropo, poiquilodermia, entonces hablamos de dermatomiositis. La esclerodermia es otra patología, una conectivopatía, también
obviamente tiene un componente cutáneo bien manifiesto. Puede ser una esclerodermia localizada o una esclerodermia sistémica, ¿ya? La esclerodermia localizada también se denomina morfea. Esclerodermia localizada se denomina también morfea. Se caracteriza por placas induradas que se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo. Puede ser en miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Y la esclerodermia sistémica, que corresponde a la esclerodermia difusa, ¿no? Es la típica paciente que tiene una apertura bucal disminuida, que hay un empastamiento de la piel, ¿no? Se le ven las manos hinchadas, con poca elasticidad, hay alopecia difusa. Vamos a ver una paciente más adelante con esclerodermia sistémica. Entonces, habíamos hablado de dos formas, ¿no? Esclerodermia localizada y esclerodermia sistémica. Vamos a hablar así en general acerca de cada una de ellas. La esclerodermia localizada, no se olviden, se llama morfea, ¿no? Puede presentarse en placas, en gotas, puede haber una esclerodermia lineal. Hay una que se llama atrofodermia de Pierini y Pacini, que son lesiones atróficas, generalmente en pequeños, son lesiones hiperpigmentadas que se pueden presentar en zona sacra. No es muy frecuente. Hay una forma de esclerodermia localizada que se llama fasciitis eosinofílica, ¿no? Que se caracteriza por una aparición brusca de induración de la piel con participación de estructuras profundas, ¿no? Este es un paciente por lo general de sexo masculino que presenta un aumento de volumen con empastamiento, generalmente es extremidades inferiores, con dolor, y en el hemograma presenta eosinofilia. Muy raro también. Lo más frecuente es ver morfea en placas. Esto sí es muy frecuente. La paciente consulta siempre por una lesión indurada en extremidad superior o inferior. Entonces uno al biopsiar encuentra, ¿no?, la esclerización de la capa dérmica. En cuanto a la esclerodermia sistémica, como les había manifestado, se va a presentar con edema, endurecimiento y adelgazamiento de la piel. Va a haber una atrofia de la capa cutánea, labios finos y disminución de la apertura bucal. Es otra causa también de hiperpigmentación difusa, ¿no? Los pacientes con esclerodermia, por lo general, cuando tienen un estadio avanzado, presentan hiperpigmentación difusa. Hay una forma de diagnosticar muy tempranamente la esclerodermia. Esto es la capilaroscopía. Entonces, la capilaroscopía es un método por el cual se hace una visualización de los capilares de la región proximal de la uña. Entonces, por lo general, los capilares tienen un trayecto fino, ¿ya? En pacientes con esclerodermia, cuando todavía no han debutado con el cuadro típico que les manifiesto, esclerodermia sistémica hablando, van a tener estos capilares tortuosos, ¿no? Entonces esta capilaroscopía tiene una sensibilidad hasta del 80-90%, es muy sensible para el diagnóstico precoz de esclerodermia. Entonces, aparte, obviamente, del fenómeno de Raynaud, ¿no? Para cualquier conectivopatía siempre hay que preguntar por el fenómeno de Raynaud, que es la cianosis distal ante el frío. Entonces, pacientes que vengan con esa característica clínica, bueno, acá no se hace mucha capilaroscopía, el equipo es muy caro, pero hay que saber que es un buen instrumento, una buena herramienta diagnóstica. Ella, por ejemplo, es una paciente con esclerodermia, ¿no? Miren, la apertura bucal disminuida. Noten cómo es que la piel se torna empastada, ¿no? No tiene una expresión, es una fase inexpresiva. Y miren la alopecia difusa que presenta esta paciente. De igual manera, ¿no?, diagnosticar esclerodermia en esta paciente es bastante sencillo, ¿no? Pero si probablemente esta paciente haya tenido alopecia difusa crónica, ¿no? 6 años atrás, 7 años haya presentado alopecia, probablemente en algún momento haya consultado a un médico y no se le tomó la importancia adecuada. Por eso, dentro del protocolo de alopecia, no olvidemos anticuerpos antinucleares. Solicitar anticuerpos antinucleares, solicitar hormona tiroidea, TSH, T4. Hay que también pedir vitamina B12, que es otra causa de alopecia, folato, hierro sérico también. A veces con un hemograma nomás podemos ayudar a un paciente, ¿no? Entonces, no se olviden, en alopecia difusa, pedir esos exámenes que le estoy pidiendo.
Y una forma de, de presentación de la esclerodermia es el CRES, ¿no? Nada más para que recuerden, ¿no? Calcinosis, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, telangiectasias y afectación esofágica. No es muy frecuente. Entonces, algunas preguntas. Un paciente con colitis ulcerosa presenta una úlcera dolorosa de bordes sobrelevados con curso progresivo e histología inespecífica que no responde a antibioterápica, ¿no? Seguramente se trata de un granuloma anular, ectima gangrenoso, úlcera de insuficiencia venosa crónica, pioderma gangrenoso o sarcoidosis. Ya les había hablado de la asociación hasta un 15% de colitis ulcerosa con pioderma gangrenoso.